Son casi las 3 de la mañana. Pantalla encendida. Casa en silencio. Y en algún punto del continente, alguien abre una puerta pensando que es un cliente, un vecino, un aventón rápido, un no pasa nada. El problema es que a veces el peligro no llega gritando. Llega hablando bajito, llega ofreciendo ayuda, llega con una cara normal, con manos normales y con una decisión tomada desde antes. En esta lista hay nombres que se volvieron leyenda negra y otros que no se repiten tanto, pero dejaron el mismo rastro. Gente que salió de su rutina y ya no volvió. Y lo peor no es solo lo que hicieron, es cómo lo hicieron, cómo cazaban, cómo te iban apagando la vida por partes y cómo, al final, alguien, por suerte, por terquedad, por un error mínimo, logró ponerles un alto. La Ciudad de México de finales del siglo XIX no era postal. Era calle húmeda, gas tenue, lodo y noches donde mucha gente existía sin ser vista. Ahí, en la orilla social, una mujer podía desaparecer y la ciudad seguía respirando. Francisco Guerrero, el chalequero, entendía esa mecánica como si fuera un manual. No iba por la víctima perfecta. Iba por la víctima que nadie iba a buscar con urgencia. Mujeres a las que la noche ya les cobraba su propio impuesto. Caminar solas, negociar rápido, confiar en extraños por necesidad. Su método no tenía espectáculo, tenía rutina. Se acercaba como se acerca cualquiera que busca un servicio, como si todo fuera una transacción más. Y una vez que ya estaba cerca, cuando el cuerpo de la víctima ya no tenía espacio para correr, el ataque se volvía físico y directo. Un brazo que domina, un golpe que desorienta, el aire que se corta. En ese tipo de ataque no hay tiempo para entender. Hay un segundo donde la mente intenta ponerle nombre a lo que pasa y el cuerpo ya está peleando por oxígeno. La garganta se vuelve un punto de guerra. Las manos buscan algo que no existe, una salida en el vacío. Morir, así no es cine. Es torpeza, desesperación, uñas que raspan, piernas que patean el suelo buscando tracción. Es el pánico de sentir que tu voz no sale como debería. Y mientras eso ocurre, el agresor está cerca, demasiado cerca, usando el peso y el ángulo como si supiera exactamente cuántos segundos necesita. Al final, viene ese momento frío donde el cuerpo empieza a fallar. La vista se estrecha, la fuerza se va y la resistencia se vuelve reflejo sin potencia. Después, el río Consulado aparecía como un cierre práctico. Agua sucia, orillas donde tirar algo y seguir caminando. Y eso era lo más aterrador, que podía seguir caminando. En 1888, el 13 de febrero, lo detuvieron por primera vez. Fue una captura que llegó por denuncias y por gente que sí estaba mirando, aunque el sistema no siempre mirara por ellos. Lo juzgaron, lo encerraron. Y el tiempo, como a veces pasa, le abrió otra puerta. Años después, en 1908, volvió a pasar. Otra víctima, el mismo patrón. Otra vez la orilla del río. El 13 de junio de 1908 lo aprehenden de nuevo. Y esta vez su historia ya no se podía esconder detrás de la confusión de la época. Murió en 1910, antes de que se concretara la sentencia final. No hubo redención. Hubo un final administrativo para una serie de finales violentos. Venezuela, Táriba, finales de los 90. Sierra, frío, calles pequeñas donde el rumor corre más rápido que cualquier patrulla. Dorángel Vargas, también nombrado como Dorancel en algunos relatos, se movía como alguien que ya se había salido del mundo normal. Vagabundo, marginal, casi parte del paisaje, de esos que la gente esquiva por instinto y olvida por costumbre. Y en ese olvido se escondía su ventaja. Cazaba desde lo cercano, rutas conocidas,
zonas donde caminar solo ya era un riesgo. No necesitaba una persecución larga. Le bastaba el instante correcto, el cuerpo de la víctima distraído, una espalda expuesta, un paso mal dado. En varias versiones del caso se repite la misma idea. El final empezaba con un golpe seco, un impacto en la cabeza con un objeto duro. Puede ser una piedra, puede ser un tubo improvisado, puede ser cualquier cosa que convierta un cuerpo en algo manejable en segundos. El tipo de ataque que no te avisa, te apaga el mundo de golpe. Primero la confusión, el suelo que se viene, el zumbido adentro del cráneo. Luego el cuerpo que intenta incorporarse y no responde. Ese es el momento donde el miedo se vuelve absoluto, porque el cuerpo entiende que ya no tiene mando. Y lo que hizo que su nombre quedara marcado no fue solo que matara, fue lo que venía después. Dorángel no ocultaba del todo lo que era. En entrevistas llegó a hablar de su impulso por comer carne humana, y se le atribuye una frase que hiela por lo simple. Decía preferir hombres porque la carne de las mujeres le parecía muy dulce. Eso no es poesía. Es una explicación sin alma, como si estuviera hablando de un gusto cualquiera. En febrero de 1999, el caso estalla. Cerca de un rancho se encontraron restos humanos enterrados y el horror dejó de ser rumor. El 12 de febrero de 1999 lo detuvieron. ¿Cómo se siente estar en esa situación? Se siente como una traición total del entorno. Se siente como entender, demasiado tarde, que nadie iba a escuchar ese golpe en la sierra, que nadie iba a aparecer por casualidad. El frío en la piel se vuelve un detalle mínimo al lado del frío de saber que ya no eres una persona para el otro. Eres comida, eres algo. Y eso, para una mente normal, es imposible de procesar en tiempo real. Chile, alto hospicio, desierto, viento, calles donde el día lo deja todo a la vista y la noche lo vuelve todo igual. En ese paisaje, Julio Pérez Silva se movía con una máscara que encaja perfecto. El tipo que ofrece transporte, el que ayuda, el que no levanta sospechas porque está donde cualquiera podría estar. Y esa es la trampa de los depredadores de rutina. No necesitan verse monstruosos, les basta verse útiles. El gancho era simple. Una niña o adolescente que necesita llegar a casa, que confía en un trayecto corto, en un sube, te llevo. Un auto se convierte en cuarto cerrado. La puerta ya no es puerta, es bloqueo. En ese espacio, el sonido cambia. Afuera hay ciudad, adentro hay respiración acelerada y un intento desesperado por negociar. La mente corre a mil, pensar en abrir, en gritar, en inventar una excusa. Y del otro lado, él ya está en lo suyo. Control. En relatos del caso se repite un patrón brutal. Golpes en la cabeza, ataques rápidos para desorientar y dominar. Un golpe bien puesto cambia todo. Te roba coordinación, te roba equilibrio, te roba el plan. Y cuando el cuerpo está aturdido, viene lo demás. El traslado a zonas apartadas, a lugares donde el desierto se vuelve cómplice por vacío. Morir ahí no tiene testigos, tiene arena, tiene viento, tiene un cielo enorme que no hace nada. Hay un punto en el que la víctima deja de pedir ayuda y empieza a ahorrar aire porque entiende que cada segundo cuenta. El caso se destapa por la desaparición repetida, por el rastro que no encaja, por la insistencia de familias que no aceptaron el seguro se fue. Él cayó cuando ya había demasiadas piezas juntas. Fue detenido en 2001 y con el tiempo recibió condena a cadena perpetua. Su captura no borró el desierto, solo dejó claro que el desierto guarda demasiado bien lo que le entregan. Ahora, el monstruo de los Andes es distinto por escala, por territorio, por la manera en que su nombre se volvió un eco entre países.
Pedro Alonso López se movía en Colombia, Ecuador y Perú. No buscaba un solo lugar. Buscaba el mismo tipo de vulnerabilidad. Niñas y jóvenes en contextos donde la protección era frágil o inexistente. Su caza era diurna en muchos casos, porque el día baja la guardia. De día la gente cree más. De día los extraños parecen menos extraños. El método repetía lo más enfermizo de los depredadores: acercarse, ofrecer algo, ganar confianza con un gesto mínimo. Luego, separar a la víctima del mundo. El punto clave siempre es ese: aislar. Cuando te aíslan, todo se vuelve cuesta arriba. Un grito ya no viaja igual. Un paso en falso ya no tiene arreglo. Y el cuerpo lo sabe. El corazón se acelera. Las manos sudan. La garganta se seca. Empiezas a entender que estás sola, aunque estés a pocos metros de otras vidas. Su detención llega en 1980, en Ecuador, después de un intento de llevarse a una niña. No cae por una investigación brillante. Cae porque alguien reacciona, porque una madre se alerta, porque alguien lo persigue, porque lo retienen el tiempo suficiente. Luego viene lo que siempre da rabia en estos casos: condenas que no se sienten proporcionales al tamaño del daño. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994. Lo entregaron a Colombia y en 1998 fue declarado sano y quedó en libertad. En 1999 desaparece del radar. El 22 de septiembre de 1999 fue visto por última vez reclamando un documento. Desde 2002 existe una búsqueda internacional, pero su paradero real quedó tragado por el mismo continente que lo vio moverse durante años. Y al final aparece el nombre que muchos ya conocen, pero que no pierde fuerza aunque se repita: Luis Alfredo Garavito. Lo suyo no fue un arrebato, fue un sistema. Un depredador con disfraces sociales: vendedor, devoto, amable, inofensivo. Cambiaba de rostro según lo que necesitaba. Y esa es la parte que más asusta: la adaptación. No hay un solo Garavito. Hay el Garavito que tú necesitas ver para confiar. Sus víctimas eran menores, muchachos que vivían entre la calle, la necesidad, la ingenuidad o simplemente la costumbre de obedecer a un adulto que habla con seguridad. Garavito no tenía prisa por atacar de frente. Primero medía, primero probaba la confianza. Y cuando el niño ya estaba lejos de su entorno, cuando ya era tarde para "me arrepiento", aparecía el verdadero control. Amenazas, amarre, un arma blanca como argumento final y una violencia que buscaba dominar por completo. ¿Cómo se siente morir a manos de alguien así? Se siente como darse cuenta de que el mundo no te cree. Se siente como entender que estás con un adulto que ya decidió lo que eres para él. El cuerpo entra en modo supervivencia. Temblor, náusea, una fuerza rara que aparece por miedo y luego se va porque el miedo también agota. El tiempo se vuelve raro. Un minuto puede sentirse eterno. Y la parte más cruel es esa. No es solo el dolor físico, es la certeza de que la salida no está en negociar, porque con ciertos depredadores, la negociación nunca existió. Garavito cayó el jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Meta, después de un intento contra un menor que fue rescatado. Ahí está el detalle. La captura no empieza con una oficina, empieza con alguien que escucha y se acerca, con alguien que interviene. Horas después lo ubican y lo detienen. Al principio dio un nombre falso. Después, ya con el cerco encima, vino la confesión, el señalamiento de lugares, el mapa del horror. Fue condenado a una cifra que suena imposible: miles de años, pero el sistema lo acota a límites reales de pena. Aún así, su caso quedó como uno de los más grandes del continente, por número, por extensión y por la facilidad con la que se movió antes de caer. 5 historias. Y si algo queda claro es esto:
El peligro real casi nunca se presenta como peligro. Se presenta como un favor, como un yo te llevo, como un tipo que no llama la atención, porque todos ya aprendieron a no mirarlo. Y cuando por fin entiendes que algo está mal, ya no estás en una calle, ya estás en un lugar donde tu voz no alcanza, donde tu cuerpo pelea por segundos, y del otro lado hay alguien tranquilo, no porque sea valiente, porque para él esto no es un accidente, es su rutina.